Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy, Alerta Roja Situación Dengue en Guatemala. Em, Hoy tendremos a la doctora Nancy Sandoval, jefe de Servicio de Medicina Interna e Infectología del Hospital Roosevelt como ponente, y a la doctora María Fernanda Velázquez Leiva, encargada de vigilancia de arbovirosis de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo. Vamos a dar unos 5 minutos más para para dejar admitir a las personas que están entrando. Gracias por estar aquí atento. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en tiempo. Vamos a empezar. El webinario de hoy es Alerta Roja, Situación de Dengue en Guatemala. Yo soy la doctora Michelle Monroy.
Soy co-coordinadora del equipo 10 de la OWSD, Salud y Mujer, y hoy tengo a bien presentar a nuestras em, presentadoras de hoy, la doctora Nancy Sandoval, jefe del Servicio de Medicina Interna e Infectología del Hospital Roosevelt, y la doctora María Fernanda Velázquez Leiva, encargada de vigilancia y arbovirosis de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo. Em, Quisiera pedirles que nos apoyaran un poco, cada una hablando más de lo que están haciendo, y es parte del webinario de hoy, es que ellas presenten su trabajo y su trayectoria. Gracias por estar aquí. Al final voy a mandar un vínculo para la asistencia, y cualquier duda ellas van a dirigir, vamos a dirigirlas hasta el final de las presentaciones de ellas, y también pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Gracias. Gracias, Michelle. Pues bueno, estamos muy contentas de poder hacer este webinario, de recibir a la doctora Fernanda. Ustedes han podido ver estos días que hemos estado teniendo una alerta roja. La doctora María Fernanda Velázquez Leiva es médica y cirujana y tiene, ella tiene una maestría en salud pública con énfasis de gerencia administrativa en servicios de salud por la Universidad Rafael Landivas. Ha hecho la actualización en especialidades médicas y actualización de especialidades médicas quirúrgicas del grupo CTO en Madrid, España también. Una especialización en investigación científica y es médica y cirujana de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de ser la encargada de vigilancia de arbovirosis del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es parte del equipo de vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles y ESAVIS, como le llamamos, a los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunizaciones. Y también ha participado en consultorías externas de la Organización Panamericana de la Salud. Para mí, además de el CV profesional que acabo de compartir de Mafer, como cariñosamente le decimos, es que es verla crecer en el campo de la epidemiología y lo hace muy, muy bien. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella en la situación, el brote que tuvimos de Guillain-Barré. ¿Se recuerda, Fernanda? Fue de las epidemiólogas de campo que junto con Erika estuvieron ahí en el campo coordinando esta travesía. Así que para mí es un gran gusto contar con ella y que como una mujer de ciencia esté hoy acá platicándonos de lo que significa la situación epidemiológica del país y sobre todo para que nos ponga en contexto, porque yo sé que muchas veces pensamos, es que no se sabe, es que no hay datos, es que dónde lo buscamos. Y entonces Maffer nos va a demostrar cómo en arbovirosis tenemos una sala situacional que da gusto. Y adelante, Fernanda, bienvenida a la OWSD y la dejamos acá a usted. Muchas gracias, doctora, y a la doctora Michelle Monroy Valle también por la introducción y pues, por la invitación a OWS para pues, dar esta presentación y actualización sobre la situación epidemiológica de las arbovirosis en Guatemala. Pues como ya mencionó la doctora Nancy Sandoval, pues realmente desde el año pasado tenemos una epidemia de dengue. Esta es una enfermedad cíclica, entonces sabemos que cada 4, cada 5 años se va a presentar un aumento de casos. Sin embargo, pues como ya les voy a presentar, este año pues sí se ha visto un aumento considerable en la presentación de los casos. Entonces, los datos que les voy a presentar pues se actualizan semanalmente. Esta es la última actualización, es hasta la semana epidemiológica número 32, es decir, hasta el 10 de agosto del presente año. Estos son datos preliminares. Constantemente, pues las áreas de salud, los servicios están ingresando los datos de los casos que se han presentado, entonces, pues constantemente se va cambiando la información.
Entonces, como a manera de contexto, datos de cómo se ha presentado en la situación en la región de las Américas. Estos son datos actualizados hasta julio. Realmente vemos un aumento en la presentación de los casos. Las barras azules, si ven, representan los casos notificados en todo el continente. En la línea gris, podemos ver la cantidad de países que han notificado a lo largo de los años. Entonces, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2000, podemos ver un aumento de los países que han notificado y por tanto se ha fortalecido la vigilancia y el reporte de los casos en el continente. Entonces, pero realmente vemos un aumento del reporte de casos como tal en los últimos años, sobre todo 2023, que fue un año epidémico, también en 2024. Entonces, para este año hemos recibido la notificación en todo el continente de 11 millones de casos. De estos se han confirmado 5 millones de casos. De estos han fallecido 6.168 pacientes. Estos son datos únicamente del 2020. Y aquí pues podemos ver cómo se ha presentado la incidencia de casos en los países del Istmo Centroamericano y México. Pues vemos realmente que nosotros tenemos una incidencia alta. Tenemos 225 por 100.000 habitantes como tasa de incidencia. ¿Eso qué representa para las personas? Significa que de cada 100.000 personas, 225 se han enfermado en todo el continente. Si vemos ya a comparación con las otras regiones de América, pues vemos que realmente el Cono Sur es quien nos supera por mucho en incidencia. Ellos tienen una incidencia de 2.400 por 100.000 habitantes, y esto pues también representa una alta carga de enfermedad para los países. Perdón, es de 3.400 por 100.000 habitantes. Es la región del Cono Sur, son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y pues estos casos realmente se están presentando a expensas de Argentina y Brasil, quienes están presentando una mayor presentación de los casos. Aquí podemos ver pues un poquito más a detalle la presentación de los casos por países. De nuevo, vemos que Brasil y Argentina son los países que más casos han presentado en la región. Nosotros como país, hasta la semana 30, es decir, hasta julio, habíamos notificado 58.000 casos y 61 muertes hasta ese momento. Todos estos datos son públicos, ustedes pueden acceder a ellos. Más adelante les presento dónde se pueden encontrar estos datos en la página de la OPS. Y en cuanto a la situación nacional, vemos que realmente el dengue ha sido una enfermedad que ha representado un problema de salud desde hace varios años. En cuanto a la sorbevirosis, también vigilamos la enfermedad del Zika y de chikungunya, que recordemos que pues, fueron introducidas en el 2014 y 2015 respectivamente. Pues en los primeros años sí se vio una alza en estos casos. Sin embargo, a pesar que la vigilancia continúa sobre estas enfermedades, no se han reportado tantos casos como hemos visto para dengue. Y aquí lo que podemos ver, pues, es realmente el histórico de los casos reportados en el país. Tenemos que, pues, siempre tenemos años epidémicos como tal, como les mencioné, son cada 4, cada 5 años. Podemos ver una epidemia de dengue. Los años epidémicos en el país han sido 2010, 2014, 2019 y 2023. El 2019 representó una alta carga para el país. Esto fue superado por mucho en el 2023, y pues realmente esta disminución en la presentación de los casos de 2020 a 2022 consideramos que fue realmente a expensas de la pandemia. Sabemos que ahí pues mucho de los servicios se están enfocando en COVID y por tanto bajó y disminuyó la notificación de los casos. Sin embargo, pues para 2023 tuvimos nuevamente un año epidémico. En el año pasado alcanzamos 72.000 casos notificados. Esto dio una tasa
411 por 100.000 habitantes. De nuevo, pues recordando el concepto, ¿esto qué significa? Que de 100.000 habitantes, 411 enfermaron el año pasado, a lo largo de todo el año, y pues representó un problema de salud bastante importante. Este es el corredor endémico, pues para los que trabajamos en epidemiología, este es una herramienta que nos ayuda a identificar cómo estamos en la situación epidemiológica de las enfermedades, específicamente con dengue. ¿Cómo se interpreta esto? Pues tenemos unas áreas que nos dicen cómo se están presentando los casos. La línea negra es la presentación semanal de los casos, y cuando está en la zona verde, que apenas se ve por la inflación de los datos, en la zona verde representa que estamos en una zona de éxito, la zona amarilla representa que estamos de seguridad, pero pues ha habido un aumento, y la zona de alerta pues representa que algo está pasando, que ha habido un aumento, pero todavía no estamos en epidemia, y ya la zona roja pues ya representa un problema de salud como tal. Para verlo un poquito más evidente, estos son los casos, cómo se han presentado los casos semanalmente a lo largo de este año, y en comparación, cómo se presentaron el año pasado. Entonces, recordando, el 2023 fue un año epidémico, fue un año histórico, nunca habíamos presentado en el país la cantidad de casos que presentamos el año pasado. El año pasado alcanzamos 72.000 casos reportados en todo el año, y vemos que realmente en 2024 ya lo estamos superando por mucho. Hemos recibido el incremento de respecto al año pasado de 4.7 de incremento de los casos recibidos, reportados hasta el momento. Y pues si vemos en la semana 38, tenemos la notificación de 4.766 casos. En ese momento fue el pico más alto del año, reportado en el año pasado. Sin embargo, pues para este año vemos que ya lo alcanzamos en la semana 28 con 4.900 casos. Y sabemos que en las próximas semanas, por cómo se han presentado los casos en años anteriores, pues sabemos que van a ir aumentando en las próximas semanas, lo que significa que pues tenemos que estar atentos a cualquier signo de alarma, cualquier síntoma que presentemos en las siguientes semanas, porque pues puede ser un caso como tal. Estas son pues la presentación de cómo se han reportado los casos a nivel de las direcciones departamentales de salud, como pues información adicional, porque no todos trabajan en salud. El país está dividido en 22 departamentos. Sin embargo, estas jurisdicciones no siempre pues equivalen a eso, sino el país se divide en salud en 29 direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud, que son las encargadas de pues vigilar las enfermedades y de controlar más a nivel local de cómo se está pues presentando los problemas de salud. Entonces vemos que para dengue las principales direcciones departamentales que han notificado casos son Jutiapa, Santa Rosa, Baja Verapaz, Quetzaltenango, El Progreso, Zacapa y Retaluleu. Y realmente tenemos 17 áreas de salud que sobrepasan la tasa nacional. La tasa nacional es de 386 casos por 100.000 habitantes, y los casos acumulados hasta el momento son de 68.937 casos. Como recordatorio, el año pasado alcanzamos 72.000 casos, y eso significa que estamos a pues 4.000 casos de alcanzarlo. Pues vamos a superar nuevamente el récord histórico que teníamos en el país. Esto es la presentación de los casos de dengue notificados por grupo de edad y sexo. Vemos que el 50% de los casos se han presentado en niños menores de 15 años. Esto pues representa un mayor problema, porque pues de cómo se presenta la enfermedad sabemos que son los niños menores de 5 años los que van a presentar más complicaciones y los que van a tener un mayor riesgo de complicaciones e incluso de fallecer. Entonces, pues en nuestros niños tenemos que vigilar, estar atentos a cualquier signo que nos genere una sospecha de dengue, y pues aún más prevenir la enfermedad en estos pacientes.
Y finalmente con los fallecidos, pues tenemos 82 casos fallecidos confirmados hasta la semana epidemiológica 32. Vemos que en la semana 20 y en la semana 24 fueron las semanas donde más casos se han reportado. Si lo vemos comparado con la presentación de los casos, esta es la presentación de casos semanal, pues vemos que realmente sigue la tendencia en el aumento de casos que vemos en las últimas semanas. Si les da duda, pues las últimas semanas no hemos presentado fallecidos. Esto es porque siempre los fallecidos, pues se hace un análisis detrás del caso para identificar realmente cuáles fueron las causas de fallecimiento, para pues identificar algún tipo de brecha en la atención al paciente y por eso se retrasa en algunas semanas la notificación de los casos. En cuanto a la letalidad por dirección departamental y por grupo etario, pues vemos que las direcciones departamentales que más letalidad presentan a nivel del país son Guatemala Sur, Guatemala Noroccidente, recuerdo yo, no, Guatemala Sur, perdón. Quetzaltenango también presenta una letalidad un poco alta, y esto pues que representa que en ciertas áreas de salud estamos priorizando para realizar las medidas de prevención de los pacientes. En cuanto al grupo etario, pues vemos, como ya les comenté anteriormente, son los menores de 15 años los que están siendo mayormente afectados por esta enfermedad, sobre todo en los menores de 5 años y menores de 1 año que tienen una letalidad un poquito, pues sobre todo más alta. En los menores de 1 año es de 0,47 y en los de 1 a 4 años es de 0,23. Y vemos los extremos de la vida, también los pacientes adultos mayores, pues también presentan una letalidad un poco bastante alta. Como a nivel de comparación, pues para la región de las Américas, la OPS ha establecido una meta de presentar una letalidad menos de 0,05 y nosotros a nivel nacional pues presentamos una letalidad de 0,12, lo cual significa que realmente tenemos que fortalecer las medidas de prevención en el país de la enfermedad y al presentar algún caso, pues fortalecer las medidas de protección sobre el paciente, estar atento a los signos de alarma que ya les presentará la doctora Sandoval para realizar pues las acciones de intervención. Estos son los serotipos y la circulación del virus en el país. A medida pues, de contexto, el virus del dengue tiene 4 serotipos. El serotipo que representa una mayor gravedad para las infecciones es el serotipo de 3. De este tenemos el 83% de circulación en el país, siendo Suchitepeques, Guatemala Central, Retaluleu, San Marcos y Guatemala Noroccidente las direcciones departamentales que tienen la circulación de los 4 serotipos. Las demás áreas de salud pues tienen una circulación de menos serotipos. Sin embargo, pues el serotipo 3 sí circula básicamente en todo el país y esto pues se representa una alta carga para los servicios de salud porque son también los que pueden llegar a presentar más severidad cuando el paciente presenta una infección por el serotipo 3. En cuanto a los indicadores entomológicos, pues tenemos que tener en cuenta que el dengue es transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti. Este es el que les coloqué yo en la presentación. Es el mosquito que vamos a ver que tiene patitas blancas, no es el que hace zumbido, no es el que hace ruido. Ese es el Culex que transmite otro tipo de enfermedades, pero el mosquito Aedes es un insecto que vive en áreas tropicales y subtropicales y este mosquito tiene pues hábitos diurnos, lo que significa que pica durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer. Y las hembras son las que pican ya que necesitan la sangre para desarrollar los huevos. Este es el ciclo de vida del mosquito o del vector. Y pues tiene 4 etapas. La primera es los huevos. Inician con los huevos. Las hembras ponen los huevos en las paredes de recipientes con agua estancada, es decir, floreros, llantas, cubetas. Estos huevos son muy resistentes y pueden sobrevivir sin agua por meses, incluso años. Entonces, esa sensación de falsa de seguridad que a veces la población tiene porque tienen cubetas o tienen recipientes secos al intemperie, en algún momento llueve y esos recipientes son los que
los huevos, pues al tener contacto con el agua, van a romper y se convierten en larvas. Entonces, esto es continuar el ciclo de vida del mosquito, a pesar que uno haya lavado un recipiente y lo deje ahí el mosquito puede depositar los huevos y puede continuar con el ciclo de vida. Después de varias semanas, la larva finalmente se convierte a pupa y esto pues puede durar semanas, pero también puede durar solamente unos días. Entonces, el ciclo de vida se puede completar realmente en una semana si todos los factores ambientales lo predisponen, es decir, la temperatura, la humedad, que van a influir en que el ciclo de vida se lleve a cabo. Cuando finalmente la pupa pues, se convierte en un mosquito adulto o imago, como también se le menciona, pues son estas realmente los que van a llegar a picar al adulto y son los que pues van a continuar reproduciéndose. Es la hembra, como ya mencioné, las que pican y pues son los que van a transmitir el virus. La transmisión del virus, pues esto no se transmite de persona a persona, no es como el COVID, por ejemplo, o como los virus respiratorios. La transmisión del virus, pues inicia cuando el mosquito Aedes no infectado pica a una persona infectada. El mosquito está infectado en ese momento y pues este mosquito pica a una persona sana y entonces ahí es como se da la transmisión. Por eso cuando el paciente inicia con síntomas febriles y se tiene la sospecha de dengue, es cuando se tiene que proteger al paciente y colocarle mosquiteros, porque entonces ahí es donde los mosquitos no van a poder acceder al paciente infectado y no van a transmitir el virus a otras personas que estén sanas. Creo que por tiempo no me da no me da chance de explicarles los índices entomológicos que se llevan a cabo en el país, pero esta es una manera de control, son todas las medidas de prevención que realiza el personal de vectores en el Ministerio de Salud. Básicamente ellos se encargan pues como les coloqué acá, de realizar las medidas de prevención, de nebulizar, de inspeccionar las casas, de apoyar a la población en pues, la educación de cómo limpiar los recipientes. También se dedican a aplicar larvicida o abate, como también se le conoce, y este es el que va a eliminar las larvas del mosquito. El Ministerio de Salud pues ha emitido varias imágenes que pues difunde por redes sociales. Estas son pues la manera más fácil que se tiene el ministerio para comunicar las medidas de prevención a la población. La principal medida que se necesita ahorita para prevenir el crecimiento de los mosquitos es tapar, lavar, tirar y girar cualquier bote que se tenga a la intemperie o dentro de las casas y que puedan predisponer un riesgo para el crecimiento de las larvas del mosquito. Esto es también parte de las imágenes que ha emitido el ministerio, dando a informar los síntomas del dengue. También tiene otras imágenes dando información sobre los signos de alarma, sobre lo que ya va a hablar la doctora Nancy Sandoval. Y pues como conclusiones, hasta la semana epidemiológica 32 se han reportado 68.000 casos de dengue, lo que representa una tasa de 386 por 100.000 habitantes y un incremento del 4.3% en comparación con el mismo periodo en el 2023. Las direcciones departamentales que más casos han presentado y que representan una tasa de incidencia más alta es Jutiapa, Santa Rosa, Quetzaltenango y Baja Verapaz y El Progreso. Y existe una prevalencia notable en los niños menores de 15 años, siendo los grupos de 5 a 9 y de 10 a 14 los que presentan incidencias más altas. Este patrón resalta la vulnerabilidad de la población pediátrica ante el dengue y la necesidad de enfocar esfuerzos de prevención y control en este segmento. Y en el 2024 el serotipo de dengue predominante ha sido el serotipo 3, que ha representado el 83% de los casos positivos. La circulación de múltiples serotipos, especialmente en las TEDRIS que les mencioné anteriormente, donde se han identificado los 4 serotipos, incrementa el riesgo de formas graves de la enfermedad y hasta el momento se reportan 82 fallecidos confirmados, siendo la semana 20 y la semana 24 en las que se ha presentado un mayor número de casos, dando una letalidad de 0.12. Pues muchas gracias. No sé, doctora.
Creo que continuamos, María Fernanda, creo, y luego vemos si hay dudas al finalizar. Hay un Sí, anuncio que gracias. nos tiene nuestra coordinadora, por favor, Michelle, si quieres, en lo que yo proyecto. Sí, gracias. Coloqué un vínculo para su asistencia en el chat para que lo llenen al final. Gracias, doctora Velázquez. Vamos a pasar con la doctora Nancy Sandoval y luego de su presentación vamos a dejar espacio para preguntas. A ver, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a avanzar un poco en esta línea de lo que ya nos comenta previamente la doctora María Fernanda. Y bueno, yo le coloqué alerta roja, situación del dengue, un poco lo que vamos a ver durante los siguientes minutos será lo siguiente, que es las generalidades, la importancia de hacer esa clasificación de dengue, ese triaje o triage, como querramos llamarlo, y poder identificar cómo las manifestaciones clínicas nos llevan muchas veces a ese diagnóstico, que a veces estamos muy pendientes de qué pruebas le vamos a hacer, pero el diagnóstico generalmente va a ser clínico. ¿Y por qué va a servir esto? Pues para enfocar ese tratamiento y mucho ojo para los signos de alarma y dengue grave que vamos a estar viendo acá más adelante. Bien, todos tenemos claros que estamos en alerta roja y que ha habido mucho incremento de casos de dengue. Estamos muy en el tema de que es una enfermedad vírica, muy típica de nuestra zona como Guatemala. Ya nos mostró María Fernanda ese mosquito o hembra, ¿sí? Con las pantitas pintadas blancas, que también puede transmitirse por Albopictus C. Y aunque la gran mayoría de infecciones se dan a través de infección por picaduras de mosquitos infectados con el virus, hay que tener en cuenta que se ha descrito pues transmisión en embarazadas de forma vertical, aunque es menos frecuente. Si bien es cierto, uno pareciera ya hablar con la gente y dice, no, yo creo que es dengue, o gente que le dice, pues no creo que sea dengue porque no tuve esto, lo otro. Esta, que es la definición de caso, nos permite tener en cuenta que en un país como Guatemala no necesitamos haber tenido el viaje a zona de transmisión de dengue, porque ya la doctora previamente nos mostró cuáles son esas zonas, que básicamente son todo el país en donde puede haber una zona de transmisión. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si se fijan, hay otros síntomas que no siempre son los que uno se espera encontrar cuando piensa en dengue. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, dolor de músculos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, eh, las petequias o las manchitas en el cuerpo que tenemos, esos puntitos rojos, que muchas veces lo encontramos o nos asustamos cuando vemos que hay eh, o la prueba de torniquete o que hay petequias o que las plaquetas bajaron, pero hay que pensar que no solo la bajada de plaquetas y los glóbulos blancos bajos no solo ellos son datos que sugieren dengue. Y ellos tampoco nos están hablando de gravedad, nos están hablando de que es muy posible que se trate de dengue. La mayoría de dengue se recupera aún, ¿verdad? Casos que podríamos tener como dengue grave, que vamos a ver más adelante, depende muchísimo de ese abordaje o manejo oportuno. Que si estamos en riesgo en el mundo, sí, casi la mitad de la población mundial estamos en riesgo porque vivimos en zonas donde existe o está presente dengue. Y esto ya lo vimos acá. En Guatemala circulan los cuatro serotipos, no en todos los departamentos circulan simultáneamente. Les mostré la primera fotografía que habla del calentamiento global y sí, sí tiene que ver esta emergencia climática con la fiebre rompehuesos o quebrantahuesos que en algún momento todos hemos sentido o hemos pensado que tenemos una persona cercana que ha tenido esa artromialgia o esa erupción cutánea. Algunas veces se han inflamado ganglios y decimos, no, pues pareciera que tiene la fiebre quebrantahuesos. Esta es una fotografía X de un informe que me parece muy interesante a mí. Yo siempre que hablo de dengue lo muestro. Puede ser cualquier zona o cualquier área de la ciudad capital o de Latinoamérica, ¿sí? Pero es una fotografía de Guatemala. Y en este sentido decir que una de cada casa, de 20 casas, puede tener un mosquito infectado. Viven con nosotros los zancudos, ¿sí? Pero no todos tienen la infección. Ahora bien,
en este informe que muestra cómo el cambio climático en Guatemala ha tenido efectos y consecuencias en la niñez y adolescencia y que está enfocado para ello, a mí me gusta siempre discutir los tipos de vulnerabilidad que Guatemala presenta. No voy a ahondar mucho en ellos por cuestiones de tiempo, pero sí quiero que se fijen que tenemos una vulnerabilidad que no solo es física, económica, social e institucional, y que tiene que ver, ya que está muy de moda ahorita hablar del tema del déficit presupuestario y que a salud ustedes saben que siempre nos queda mucho menos de lo que necesitamos. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos fenómenos climáticos, esa respuesta y reconstrucción cuenta con mucho menos fondos que de los que necesitáramos para tener una respuesta como óptima. Entonces, estos son los escenarios que se muestran de acuerdo a esa proyección que se ha hecho en esta última análisis que enfocan acá. Y como ustedes ven, así sea un escenario normal, optimista o pesimista, no salimos bien. Escenarios climáticos que favorecen la presentación de los famosos zancudos, que son los que van a ser los que se infectan con cualquiera de estos serotipos. Ahora bien, si bien sabemos que alguien dirá, pero ¿por qué las Américas tiene más chance o por qué en Guatemala tenemos más chance o más posibilidad de tener dengue? Bueno, si circulan los cuatro serotipos, tenemos cuatro oportunidades. Es como comprar un cartón de lotería o tener cuatro. Es decir, aquí no sé que la lotería no nos vamos a sacar cuando tengamos dengue, pero para hacer la analogía, es decir, si circulan cuatro serotipos, es más común que me infecte que si solo circulara uno, porque si circulara solo uno, tendría anticuerpos que protegen contra ese serotipo, pero no es el caso, porque en este caso, dengue, los cuatro serotipos no protegen entre sí. No pasa eso. Por el contrario, vamos a ver un poquito en detalle lo que les digo. Aquí lo ven al virus tan bonito de la familia Flaviviridae. Es un virus ARN de una cadena y lo que digo, no hay protección cruzada entre serotipos. Entonces, puedo tener un serotipo y posteriormente hacer otro serotipo. Y esa infección con segundo serotipo pone al riesgo de hacer complicaciones. Esto es lo que mucha gente a veces dice, ay, es que le dio una vez y ahora le dio otra vez y le va a ir peor. No necesariamente, a menos de que sea otro serotipo. En el mundo, las áreas con dengue, ya les dije anteriormente que casi la mitad estamos en riesgo. Pero fíjense esto, riesgo frecuente o continuo es cuando hay más de 10 casos de dengue en los por lo menos 3 a 10 años. ¿Eso qué es? Guatemala, ¿verdad ustedes? Pero no solo Guatemala, miren los colores naranjita o vino, como lo quieran ver acá en el mapa. Nos encontramos en ese riesgo. No somos ni esporádicos ni inciertos, somos en un riesgo continuo por esta definición. Y si bien es cierto que han habido pues muertes en dengue en la región, en América, la letalidad pues sí no es tan alta, pero eh, hay que decir que se está atribuyendo, como bien comentó previamente la doctora, atribuidas a dengue 3. Sí, el mundo se está derritiendo, lo notamos, que ponemos el suéter y ya no lo aguantamos. Cuando pensábamos que iba a haber frío, resulta que a mediodía hace muchísimo calor, nos quitamos ese suéter y de repente empieza a llover. Eso lo notamos ahora más, pero no solo esto, es lo que pasa en el cambio climático. Están pasando muchas cosas más y yo sé que nosotros en AUS tenemos un capítulo que se dedica a hacer esa divulgación y análisis en este sentido, pero cómo nos atraviesa este tipo de fotografías, que bien podría ser cualquier país o Guatemala misma, pero en este artículo cuando habla de la malaria epidémica y las temperaturas cálidas y cómo esto hace una predisposición a que haya más brotes o incremento de casos, pues aquí se los muestro porque no es nuestro continente, pero quería que lo vieran, cómo nos ponen esas temperaturas más cálidas, las lluvias, el hacinamiento y toda esta situación de la tala y esta sequía. Sí. Sabemos que cuando llueve, pues esa lluvia recolectada en contenedores puede ser un foco, pero a veces no pensamos en que esa agua del perro, en que esa agüita de mis macetitas que tengo afuera, esos recipientes que tengo afuera recolectando, pudieran ser foco. Ya la doctora nos mostró el ciclo. Eh, y además, otra cosa que a veces no pensamos, que es la revisión. Muchas veces escuchamos, es que no vienen a fumigar, no vienen a pulverizar, ¿y qué pasa? Que el dengue. Está bien esa, pero esa es solo una estrategia que si no hacemos esa revisión constante en casa, que nos puede suceder,
A este zancudo le encanta no solo el agua sucia, también le encanta el agua clara y me encanta esto de voltear o darle vuelta a los frascos, ¿verdad? Si bien hay que decirlo, la biopatología de dengue, hay una lesión, hay inflamación de las células endoteliales y edema perivascular. Y hasta este momento no podemos decir quiénes tienen más predisposición a ello. Y sí sabemos que la cepa que puede infectar va a conllevar a generación de anticuerpos diferentes que pueden ser potenciadores y se cree que esas diferencias en virulencia podrían explicar ese comportamiento clínico. Ahora bien, las complicaciones hemorrágicas, y aquí debo destacar que muchas veces le tenemos mucho temor y hablamos más de las complicaciones de sangrado y de hemorragia, pero que también esa hemorragia y fuga capilar no nos haga dejar de lado las complicaciones en la lesión endotelial que también pueden conllevar a trombosis o eventos de coagulación que no que son las que requeriríamos. En este sentido, el primer anticuerpo del serotipo expuesto no va a neutralizar contra una segunda infección, que eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que genera? Lo que genera es que haya más captación de macrófagos, pero esto activa macrófagos, activa más virus, activa virus que estén vivos o más carga de virus, y esto lleva a que haya más mediadores de inflamación que activan el epitelio o el endotelio. ¿Y esto qué puede suceder? La fuga vascular o capilar, que la vamos a ver cuando el paciente tiene eh, severamente choque o deshidratación, empieza a dejar de orinar o empezamos a ver un paciente con dengue grave. Esta revisión que se publica en los análisis estos de Uruguay, pero que hace referencia a un cuadro del equipo de asesor técnico de dengue del estado de Río de Janeiro, de Brasil. Me encanta porque la divide en este cuadro y entonces nos muestra cómo esa desregulación de la respuesta inmunológica lleva a daño de los vasos y los vasos los tenemos en todas las arterias y venas de nuestro cuerpo. Y esto va a provocar que los poros vasculares se abran, entonces el paciente se dematice, secuestre líquido en el abdomen y por eso también puede haber más dolor abdominal. Y esto hace que la presión del paciente baje, que el corazón lata más fuerte y que el paciente de 24 a 48 horas pueda tener un choque que lo lleve incluso a un desenlace fatal. Esta otra fotita que no es tan reciente, pero a mí me encanta para que puedan ver ustedes los días críticos. Cuando alguien dice, es que tiene dengue, pero me dijeron que solo descanse. ¿Cómo que solo descanse? Descanse no es solo. El paciente necesita estar en descanso, pero necesita cuando está en esta fase, por ejemplo, febril, se está deshidratando, tiene viremia, yo necesito que ese paciente esté tomando líquidos, que ese paciente esté vigilando que orina bien y que no sucedan eventos que podemos poner al paciente o tener al paciente en riesgo como son los signos de alarma. En este sentido, es súper importante que se fijen en la columna de hasta arriba que estamos hablando de días. Si se fijan, solo hablamos del día 1 al 3, en donde el paciente se deshidrata y el virus aumenta y la pico de fiebre. Y la persona puede pensar que porque ya se quitó la fiebre ya está bien y ya todo está pasado. Y hay un punto crítico en donde puede haber fallo de órganos y las manifestaciones hemorrágicas. Y esto está pasando en el día 3 y 5, en donde es importante ese descanso, la hidratación y vigilar por signos de alarma. Ustedes pueden ver en esta gráfica también paralelo cómo el paciente puede tener la presentación de los anticuerpos o las serologías, como le llamamos, de IgG o IgM, elevándose y si se muestran, si se fijan, ellas se empiezan a elevar entre el día 3 y el día 5 o 6. Entonces, pero si se fijan, tampoco es que dure mucho esa elevación. Podría durar solamente hasta un día 8. Entonces, al final, el diagnóstico lo tenemos que sospechar y que una prueba negativa, si el cuadro es clínico compatible con dengue, que no nos haga decir que no tiene dengue el paciente y no abordemos. Las fases, la febril, pues si tiene fiebre y deshidratación, y si el paciente tiene la fiebre quebrantahuesos, que le duele los músculos, le duele la cabeza, tiene náuseas, dolor abdominal o el paciente está teniendo falta de, digamos, de apetito o de caído, uno puede decir, si le duele la cabeza, uno puede decir, pues puede ser dengue, ¿verdad? Básicamente,
cuando la fiebre empieza a bajar, que les mostré ese punto crítico, ¿verdad? Donde se empieza a aparecer ese deterioro clínico, que el paciente se deshidrata y no está orinando bien. Esta fase es donde tenemos que tener en cuenta esos signos de alarma que los vamos a ver ahora más adelante. La fase de recuperación que uno esperaría cuando el paciente se le quitó la fiebre y el paciente está mejor, el niño está mamando, está tomando pacha, o si es adulto, pues está queriendo comer, la presión está bien, está orinando bien. Y ya uno empieza, algún paciente que se le ha hecho la analítica, uno empieza a ver que los glóbulos blancos y las plaquetas se elevan, que eso es lo esperado ya en esa fase de recuperación. Este rash que ustedes pueden ver acá, que tiene un nombre que nosotros lo conocemos como un exantema morbiliforme, le llamamos nosotros los clínicos, pero hay que decir que muchas veces lo llamamos por este nombre clínico, que es el de las islas blancas en un mar rojo. Y ustedes dirán, ¿de qué está hablando la doctora? Busquen ese brazo y fíjense ahí ese mar rojo y miran esas islas blancas como si fueran sacabocaditos blancos. Eso es el rash que le aparece generalmente a las personas entre el 3 y quinto días, y lo vamos a ver más adelante porque hay un grupito de pacientes que lo presenta hasta el día 10. Ahora bien, dengue grave, la doctora ya no nos dijo los signos de alarma, aquí los tienen. Este es una fotita que sale en nuestra guía, y yo les digo en nuestra guía porque muy bien estará contenta María Fernanda también, porque este es un trabajo que se hizo conjunto para poder hacer un esfuerzo desde el Ministerio de Salud y contar con un manual que tuviera este tipo de infografías que nos pudieran permitir rápidamente en aquello de que está uno en la emergencia, en el centro de salud, en un centro de asistencia, o simple y sencillamente alguien que le pregunte y que le diga, oiga, ¿cuáles son los signos de alarma? Los ven aquí en el centro. Pero quiero que fijen su atención en la primera columna verdecita. Esta es una de las gráficas que aparece en nuestra guía nacional que se lanzó en el 2020. Fíjense ustedes que sale en pandemia, básicamente. Y si se fijan, bueno, 2022, porque el algoritmo sale de lo que sale la guía de Pajo de DC. Fíjense lo verdecito y pone aquí dengue sin signos de alarma. Y quiero que se fijen porque la gente cuando se da cuenta que tiene la clínica de dengue y los glóbulos blancos bajan, las plaquetas bajan, no es en sí el signo de alarma. El signo de alarma lo vamos a ver en el naranjita a la par. Es ese sangrado el que sí es signo de alarma. Pero mucha gente cuando tienen plaquetas bajas piensan que se debe transfundir o que se debe transfundir sangre o plaquetas. Y hay que decir que si el paciente no tiene un sangrado activo, no está indicado, y lo vamos a ver más adelante. Y entonces llegan los famosos signos de alarma. Y aquí ustedes pueden ver el número 1, que a veces se nos va, y a mí me encanta que esté en el número 1. No se nos puede ir. Dolor abdominal intenso. Le palpamos el abdomen o no y el dolor duele. El paciente tiene dolor abdominal. El paciente no puede tragar, está vomitando, está acumulando líquidos. Algo que a veces se nos pasa es un paciente que puede estar sin signos de alarma, pero de repente pasa al signo de alarma letárgico, irritable. Aquel niño que venía bien, o sea, sin signos de alarma en dengue, pero de repente ya no mama, ya no puede succionar. Aquel paciente que se está quedando dormido y soñoliento y uno le habla, ya no responde, o que está irritable. Ojo, porque ese es un signo de alarma que se le puede ir a uno y no está uno atento, porque uno está pensando en el sangrado, ¿verdad? O en el choque que a veces uno espera, o en el aumento hematocrito, que se le crezca el hígado, y a veces hasta que haya choque con la presión baja. El dengue grave, ese está en rojo, porque ese ya es el paciente que está en choque. ¿Cómo choque? Frecuencia cardíaca elevada, y uno espera que la frecuencia se exacerbe o que se suba, ¿sí? Que se ponga taquicárdico, dice uno, que el corazón se acelere y lata más rápido, que el paciente le cueste respirar, que el paciente se le baje la presión, que tenga un sangrado activo, que el hígado empiece a fallar, que el corazón, como dije previamente, puede ser uno de los que primordialmente vemos que falle. Y ahí es importante porque no es lo mismo que el paciente que está teniendo este cuadro clínico. El paciente que está teniendo el rash, la fiebre, y que yo no digo que no que está bien, porque muchas veces se siente fatal, siente que le están quebrando los huesos, porque ese es el nombre con el que se conoce, o ese exantema que miramos acá.
esos síntomas de dengue, que no los minimizamos al no ser de dengue grave o de signos de alarma, pero que pasan por vómitos, por hipersensibilidad o cuando le tocamos la piel o anorexia, que se le quitó el hambre, o esa fiebre que va con exantema o rash que decimos, podría haber epistaxis o petequias pocas, ¿verdad? Y en este sentido, uno esperaría que eso evolucionara prontamente, en menos de una semana. Este exantema, uno dice, cuando lo ve, probablemente estamos pasando ya de esa fase crítica. No siempre pasa ese rash que les mostré, el del mar rojo con islas blancas, a veces solo es en una parte del cuerpo. Y como les dije, algunas veces es más como ampolloso o sangrado. Algunos otros pacientes lo tienen como dermatitis seborreica exacerbada. Y esto es lo que les prometí cuando les dije que habían pacientes que tenían el rash a más días. Y ustedes, yo no sé si los que me están escuchando no les ha pasado, pero yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, es que tuvo dengue y se le quitó, pero ya a los 10 días le apareció otra vez dengue. Esta cohorte de cerca de 70 pacientes del grupo de Paraguay encontró y analizó las lesiones cutáneas desde fiebre a aparición de dengue y se encontró con que los pacientes podían tener el rash después de la fiebre, es decir, esa manifestación de sarpullido que decía previamente la doctora, puede aparecer inclusive en los primeros 7 días, inclusive en un 2% de los pacientes aparece hasta el 10.º día y lo hemos encontrado hasta las 2 semanas. O sea, no significa que porque le dio ya rash al inicio, en el primer día o en los 2 días, no podría tener esa aparición a los 10 días. Así que ojo para esto. Estas siguientes 2 diapositivas salen de esta guía de sospecha de arbovirosis. Arbovirosis, decirles que es como el nombre que le llamamos a los virus que se asocian a vector o a enfermedades que transmiten los vectores, como en este caso los zancudos, pero pueden haber otros vectores. En Guatemala se vigila en corredor Zika, dengue y chikungunya. El que tuvo chikungunya sabe porque chikungunya en idioma maconde quiere decir el que se encorva. Entonces duelen los huesos, se encorva del dolor de articular. Puede haber rash también y pica muchísimo. Pocas veces da choque, pocas veces da diarrea o dolor abdominal. Y algo que tampoco pasa mucho es bajar los glóbulos blancos o bajar las plaquetas. Y Zika tiene mucha relevancia, sobre todo en las embarazadas, porque sabemos los daños que hace o el daño que hace a ese recién nacido. Eh, Hay que decir que este aparece más cuando el paciente tiene conjuntivitis, pero también puede tener rash, como lo vemos acá, puede haber fiebre, dolor articular o muscular, eh, y también puede ocasionar un síndrome de Guillain-Barré. Chikungunya, en este gráfico, como lo pueden ver aquí, da algo que no vemos en otros, que es una fase aguda, una fase posaguda o una fase crónica que generalmente puede durar hasta más de 3 meses. Y hay cohortes en la reunión o en la India que han mostrado que hay porcentaje de pacientes importante que lo presenta hasta 2 años después del dolor en las articulaciones. Esta otra guía, que es la que les digo, la nuestra, que fue del 2022, muestra con base a lo que hay recabado y la calidad de la evidencia ya con GRADE analizado, cuándo pensar o considerar calidad de evidencia que uno diga, no, esto parece dengue, o cuándo alta, bajó las plaquetas, aumentó hematocrito, tiene leucopenia, esto parece fuertemente pensar uno en dengue. Y hay que decir que a la hora de hacer el diagnóstico, mucha gente se centra en él y excluye porque lo hizo en un tiempo en el que todavía no se había elevado. Entonces esto es importante. El paciente puede tener dengue y la persona que le hace diagnóstico le hizo anticuerpos en el día 1 y 2 o 3 y 4 y el paciente todavía no había elevado los anticuerpos, ¿sí? O también puede pasar que el paciente le hicimos un PCR, pero lo hicimos muy tardíamente o muy temprano y el paciente todavía no lo había hecho. Otra cosa es que también tenemos otros flavivirus que podrían tener una prueba cruzada y que esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué apoya el diagnóstico? Si tengo un cuadro de dengue que clínicamente me parece y los glóbulos blancos están abajo, las plaquetas bajaron, transaminasas están elevadas, me permite hacer durante recuperación ver si ese IgM va mejor, pero insisto, no nos centremos solo en el diagnóstico serológico, que si el cuadro clínico es mandatorio, no debería de perdernos de vista el abordaje de ese paciente.
Un recordatorio que quiero comentar. La viremia en infecciones por dengue B es menos intensa. A nosotros nos ha tocado ahorita el dengue 3. Los glóbulos blancos abajo suele pasar al segundo día y no necesariamente estamos hablando de gravedad, es que estamos esperando esto en el segundo día y al quinto día o sexto empieza a haber más granulocitopenia y el dengue que puede tener manifestación hemorrágica puede estar por debajo de 100.000 plaquetas, tiempos prolongados, puede haber proteínas en la orina, pero en este sentido es importante la clasificación para definir cómo lo voy a abordar. Ya dije yo previamente y ustedes recordarán esto que lo pueden buscar en la guía. Aquí solo ustedes dirán, doctora, pero aquí miramos dos cosas. Ustedes dirán a quien, ustedes van al centro de salud porque esto lo pueden ver. Le pueden decir, mire, pero aquí qué pasa, que yo miro grupo A, grupo B y grupo C, pero el B lo miro dividido entre 1 y B2. Aquí lo que hay es una división porque el grupo B, el B1, no tiene signos de alarma, pero tiene una condición social o condición de comorbilidad, como pueden ver ustedes. Ese paciente, yo, si no tengo quien lo cuide, quien lo observe, necesito estar ojo y verlo, muchas veces ingresarlo si no tiene quien lo vaya a estar vigilando. Y el grupo B2, ese paciente ya tiene signos de alarma, como habla. ¿Verdad? Si se fijan, este nos permite que el grupo A, que no tiene signos de alarma, se maneje ambulatorio. Y bueno, los algoritmos que podemos encontrar en la guía son como estos, no me voy a tener mucho en ellos, pero se los quiero mostrar porque me gusta cómo han salido estos algoritmos, porque ustedes pueden ver en un semáforo en verde, bueno, es dengue sí, no tiene signos de alarma, es grupo A, manejo en casa, no es grupo B, el paciente tiene una comorbilidad pero no tiene signos de alarma, entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Y si tiene signos de alarma, lo tengo que remitir al hospital o a cuidado crítico si va a ser dengue C. Esta es la hoja del monitoreo del paciente con dengue hospitalizado y ustedes dirán, pero esto no tiene mucha ciencia. Pues sí, les digo, no tiene mucha ciencia, pero sí se fijan que estoy evaluando, que evalúa el personal, que no le duele el estómago, que no está sangrando, que no está soñoliento, que no está irritable, que el paciente, cómo está el pulso, que los signos vitales, cómo está el llenado capilar. Entonces, si se fijan, esto es solamente una observación. Y aquí el adulto mayor, que es grupo B2, siempre, siempre estamos vigilando los signos de alarma, cómo vamos a hacer el manejo en líquidos, que estos han salido en trifoliares y que están pegados pues en muchas de nuestras emergencias, incluso para el dengue grave, y que nos van diciendo, bueno, póngale la solución, mire si orina, mire si mejora, váyale el goteo, y este es como un chivito, como decimos nosotros en el área de hospitales. Pero esto es para manejo en área crítica. Recalco y digo, todos y la mayoría de casos de dengue, aún sean dengue graves, se van a resolver por sí solos y se van a recuperar por completo, pero depende mucho de esa vigilancia y de esa hidratación y descanso en las primeras horas, pero sobre todo en la detección de los signos de alarma. No hay un tratamiento específico, no gasten, no se dejen engañar, que alguien les diga que tomen esto, que esto va. No, no lo hay. Un tratamiento es atención de apoyo, control de temperatura, el dolor del cuerpo, esa evaluación repetida de si come bien, se orina, el manejo de líquidos, que esto es sumamente importante y no se debería de transfundir a menos que el paciente esté sangrando. Esto es clásico. Y ustedes dirán, ay, me quedé viendo toda la charla a ver si la doctora hablaba de qué le doy a mi paciente que tengo en casa que no tiene signos de alarma, o soy estudiante de medicina y ahora soy el doctor de la casa, o soy una persona a la que me preguntan mucho porque soy un líder de opinión, o tengo un grupo que me viene y me consulta, como yo sé que ha pasado acá, con algunas que me han pedido esta intervención. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no tiene signos de alarma, no tiene condiciones asociadas, está tolerando la administración de líquidos, está orinando bien y no hay riesgo social. Ese paciente no le tengo que estar sacando laboratorios a diario, sino una analítica inicial y luego en 48 horas valoro. Paciente puede estar en casa, reposo, se levanta al baño, se levanta a comer, puede, y lo ideal es que tenga un mosquitero porque si está febril lo pican los zancudos y va a darle dengue a todos en la casa, pero no, no deberíamos decir, ay, que no te dengue a ver cómo nos va. No, porque hay pacientes que tienen condiciones que podría no tener un desenlace correcto. Líquidos,
5 vasos más o menos por día. Los niños que estén tolerando, si no tolera, no va a ser sin signos de alarma. ¿Qué le dejo para el dolor? Idealmente paracetamol, no esteroides, no antibióticos. No esté inyectando que B12, que no sé qué, que poniendo supositorios. Es decir, en este sentido no se recomienda porque este paciente está en un proceso de fase febril. Y puede estar en casa, sí, pero siempre acompañado de un adulto que pueda estar atento a qué está pasando. Vamos viendo cómo van los síntomas, cómo va evolucionando, si no hay signos de alarma. Luego hay un grupo, como dije, los de comorbilidad o riesgo social. Aquí no cambia de lo que dije previamente, excepto que el paciente, si no tolera la vía oral, puedo instaurar una vía intravenosa, ¿verdad? Si no tiene signos de alarma o si hay necesidad de internarlo por el riesgo social, administrar soluciones intravenosas. En este sentido, es importante y estricto el mosquitero, ¿verdad? Ese monitoreo diario y de cada 2 días de ver cómo va la fiebre. Si el paciente no tiene signos de alarma y tiene comorbilidad, uno podría estar valorando según criterio médico, pero no debería estarlo mandando cada día a hacerle laboratorios, ¿verdad? Si no tiene signos de alarma y deberíamos de estar nada más viendo que come, viendo que orine, viendo que ese paciente no tenga signos de alarma. Y en este caso hay que hacer un llenado de ficha técnica obligatoria, que esto está en el anexo de la vigilancia epidemiológica, que está todo en la página que luego se los podemos compartir. Si el paciente estaba ingresado, no debería de irse con fiebre ni con signos de alarma y que no tolere vía oral tampoco debería de irse. Si un paciente tiene signos de alarma o va evolucionando mal en este sentido, es súper importante estabilizar ese paciente antes de mandarlo, durante el traslado, porque a veces pasa que no tenemos, lo tengo en un sitio donde no le puedo dar todo, pero si lo mando en una ambulancia que sé que va a llegar en 2, 3 horas y no lo mandé estabilizado, o lo mando estabilizado, pero cuando lo suba a la ambulancia o lo suba al carro que lo va a llevar y ahí no va a tener las medidas, entonces puedo tener más daño para mi paciente porque ese paciente en el traslado se va a descompensar. Importantísimo es ver esos electrolitos, cómo está ese paciente que está en choque, evolucionando en área crítica, está revisando. No se sugieren los tratamientos con esteroides sistémicos ni inmunoglobulinas. Hay evidencia que lo muestra que no merece la pena. Esta diapositiva que la copié de la doctora Anabel de una presentación que ella nos compartió y me gusta siempre ponerla porque lo pone así yo lo veo como un semáforo, ustedes, no sé ustedes cómo lo ven, pero dengue grave, atención inmediata, con signos de alarma, la atención debería ser en menos de 30 minutos, y si no tiene signos de alarma, pero tiene comorbilidades o condiciones, sale de rehidratación oral en lo que lo miro en 1 hora o 30 minutos, pero clave clasificarlo para poder decir qué voy a dejar, cómo lo voy a manejar, porque insisto y repetimos esto otra vez, lo clasifico porque la fiebre le puede durar al menos una semana. La extravasación a las 24, 48 horas del dengue me puede hacer esos signos de alarma. No antibióticos, no plaquetas, no sangre, de forma para prevenir. Eso de que le voy a transfundir para que no lo sangre o no, esto no está indicado a menos que vaya a requerir un procedimiento de emergencia que lo requiera o que el paciente esté sangrando activamente. Nunca mande a casa un paciente con signos de alarma. Si mira a alguien con signos de alarma o que tiene criterio de ingreso, ingréselo. 2 diapos ya para terminar del tema de vacuna, porque sé que puede ser que surja una nueva vacuna contra dengue recientemente, y ustedes lo ven acá, en agosto salió esta noticia y dice, mire, viene una vacuna que es la segunda, que la hace Takeda, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa con esta vacuna? ¿La recomienda o no? Bueno, OMS le da una recomendación para niños de 6 y 16 años, eh, países o sitios, entornos de alta carga de intensidad, donde se transmite con alta carga de intensidad el dengue, 2 dosis con intervalo de 3 meses de vida y muestran pues esta efectividad que ustedes ven acá, sobre todo más del 80% para prevenir hospitalización por dengue y para tener síntomas un poco más del 60%. Hay otra vacuna previa y aquí decir, tenemos como estas 3 vacunas, ¿sí? Denvax, la Qdengue, la TV003. Las 3 contienen los virus vacunales atenuados dirigidos a cada uno de los serotipos.
en este artículo que sale en enero de este año en el Lancet, que es gratuito y que les recomiendo que alguien que quiera revisar con detalle, muestran los datos de las vacunas que van en curso, cuáles son sus eficacias, pues según qué tipo de serotipo sea. Y entonces, por ejemplo, en todas las presentaciones, en el caso de estas vacunas, pues 2,8 grados, pone ahí cómo vienen y cómo se diluyen. Muestra un poquito de esta que se ha hablado más recientemente, que es la cudenga, qué es lo que tiene y los serotipos y cómo se diluye. Países como Argentina, Colombia han empezado a vacunar con ella y estamos esperando datos a ver cómo tienen esa respuesta. Guatemala aún no tiene esta vacuna, ¿verdad? Pero para que lo tengan ustedes en cuenta, cuáles son los esquemas que se requieren. En este caso, como digo, la cudenga, que es esta última de la que se ha hablado mucho, ¿verdad? Incluso se habla de que personas mayores de 4 años, vía subcutánea, ¿sí? Y lo que sí es que requiere de 2 dosis de momento, que es lo que tenemos. En este sentido, la EMA, que es como para decir, la Agencia Reguladora Europea, ¿verdad? En este sentido, hay que decir que en áreas no endémicas, que son limitadas, ellos no lo han visto, sino que lo han visto más para sus viajeros, ¿sí? A áreas endémicas. Esto para que lo tengamos en cuenta y un poquito para que ustedes lo analicen y si quieren pues mayor detalle, algún día haremos una de vacuna de dengue. Y pues yo felicitarlos porque sin más hemos tenido aquí una presentación que ha tratado de resumir eh, pues un poco de lo que sabemos a día de hoy de dengue. Así es que yo lo dejo acá y no sé si hay algún mensaje, preguntas acá. Aquí la doctora mandó enlaces y bueno, a ver, Michelle, tú que has estado aquí en la moderación, nos cuentas. Gracias, doctora Sandoval y doctora Velázquez, por sus intervenciones. Súper interesante. Vamos a dejar el espacio abierto para preguntas. Pueden mandar sus preguntas por el chat o podemos levantar la mano y la podrían hacer abierta. Hay Vamos gente a que ver. pregunta, hay gente que pregunta si pueden tener la presentación, sí, en PDF. Si quieres te la comparto, Michelle, y nos pueden pedir por inbox, porque Ujú. yo sé que aquí hay gente que es influencer, son influenciadores y que van a requerir ir a contar en sus espacios de actuación, a sus grupos y con todo gusto pueden tenerla así, como tiene muchas fotos, pesa en otra modalidad, pero la pueden tener para replicarla. Yo me imagino que Fernanda también la puede compartir y está los sitios donde la pueden revisar, ¿verdad? Sí, doctora. Voy a convertirla a PDF para que sea fácil de compartirla y se la envío si quiere usted y pues usted me hace el favor de Sí, enviarla. sí. Y Muchas si nos gracias. hace el favor, llena el formulario y ponga ahí, comparte su correo y de una vez les podemos mandar la presentación y su diploma. Hay una pregunta que pregunta Jorge Castro. Dice, ¿qué tan confiables son las pruebas rápidas que contienen NS1, IMGM e IgG? No, no sé si Doctora, escucharon la pregunta. sí, sí, sí. Bueno, realmente el Ministerio de Salud no avala estas pruebas, no están autorizadas pues, para su utilización. Muchos hospitales sabemos que las utilizan como un apoyo diagnóstico. Sin embargo, el Ministerio y la posición tanto del Laboratorio Nacional de Salud como de epidemiología es, estas pruebas funcionan apoyan al diagnóstico. Sin embargo, si salen negativas, realmente no podemos descartar que el paciente no tenga una infección por dengue. Realmente las pruebas rápidas en estudios internacionales se ha reportado una sensibilidad, que es decir, la capacidad que tienen las pruebas de detectar correctamente a un paciente positivo.
y la sensibilidad de estas pruebas varían desde 30% hasta 70%. Esto significa que de 100 pacientes, 30 pacientes o aproximadamente 30, 70 personas van a decir que son positivas, van a salir positivas. Y eso significa que el resto, a pesar de que tienen la infección, van a salir negativas en las pruebas. Entonces, por eso la doctora también pues comentaba que no podemos descartar una infección si una prueba sale negativa. Pero doctora, no sé si quiere Sí, sí, concuerdo con usted. Y la otra, ustedes, es que también puede ser que cruce con chikungunya, nos puede dar otro falso positivo. Y yo no la recomiendo tanto porque si sale negativa, la gente baja la guardia y dice, ay, no, no era dengue. Y los signos de alarma los pierden de vista, o los síntomas, o esa vigilancia del paciente. Y sabemos que no nos va a descartar el cuadro. Yo insisto, 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 es cuadro es clínico. Y si los laboratorios me confirman el diagnóstico, genial, y mejor que mejor, ¿verdad? Gracias. Vamos a continuar la siguiente pregunta. Patricia Luqui dice, en Argentina se habla mucho de la vacuna, pero ¿hasta dónde cubre todos los serotipos y si se trata de una solución? Sí, Patri, fíjate que te voy a compartir este seminario y la verdad de las vacunas que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Es como, diría yo, de las que son más prometedoras de las que tenemos ahorita con nosotros. Viene una que está todavía en fase 3 y que estamos esperando que tengamos más resultados. Hay una situación que hay que hablar de los serotipos. Y entonces cuando hablamos de los serotipos, como el último año lo que hemos tenido serotipo 3, ¿verdad? Ahí se ríe Fernando, es que como no hemos tenido ni el 2 ni el uno, entonces no tanto pues en los últimos tiempos. Y también ha pasado en Brasil. Entonces uno a veces quiere como para los cuatro serotipos la misma eficacia y en ese sentido es lo que estamos nosotros esperando. La vacuna esta que digo, la Qdenga, esta sí tiene algún grupo de pacientes centroamericanos, hay un grupo de un clúster de Panamá y pues bueno, uno esperaría cómo está yendo ya en la vida real. Nosotros en nuestro congreso reciente que pasó de Hot Topics en vacunas, que pasó ahorita en julio, tuvimos acá a coordinadora del programa de inmunizaciones de Argentina y todavía no le pedimos la ponencia de la experiencia con dengue porque era muy reciente. Tuvimos también gente del CAPI, le llaman ellos a su Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, del cual también Fernanda y yo participamos, ¿verdad, Fernanda? Que eso no lo dijimos en el inicio. Pero ellos todavía están en esa campaña de implementación, entonces yo aún pienso que es muy prematuro hablar de cómo está yendo a ellos. Por otro lado, en el término de la campaña es importante tener en cuenta que son dos dosis. Entonces, conseguir esa segunda vacuna, es decir, esa primera vacuna y luego que vengan a la segunda, habrá que ver cómo son esas coberturas y ver qué están teniendo. Recalco que el perfil de seguridad es bueno, bastante bueno lo que tenemos, y, y el detalle de las eficacias lo podemos ver en el seminario que te voy a compartir, Patri, que está en ese lance, ¿verdad? y solo, Gracias. Ah, la disculpa. solución, perdón, no sé si Fernanda quiere ampliar de la solución. En mi opinión, no es la solución, pero es Sí, una cosa que puede ayudar. No sé si... justamente eso iba a comentar, doctora. Realmente la solución o la manera más efectiva que tendríamos de prevenir la enfermedad o las enfermedades por arbovirosis sería la eliminación del mosquito, pero sabemos que eso realmente pues, no es tan factible, pero sí por al menos disminuir la población que tenemos y la distribución del mosquito que tenemos a nivel nacional. ¿Cómo hacer esto? Pues verificando los recipientes que tenemos en nuestras casas. El personal de salud, pues hay personal que está designado para acercarse a las casas, a las comunidades, enseñarle a la población cómo hacer esta limpieza, pero realmente el personal no se da abasto con la cantidad
de casas que tienen que inspeccionar, porque es visitar casa a casa, inspeccionar los recipientes que tienen, enseñarles a la población. Sin embargo, pues es una medida un poco complicada porque sí depende mucho de la participación comunitaria y eso es uno de los retos que hemos tenido en los últimos años, realmente esa participación de la población y de otros sectores del país. Entonces, la vacuna termina siendo una medida adicional, pero no va a ser la solución para la enfermedad. Gracias por sus respuestas. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos abordar, pregunta Josué Tebalán, cómo podemos abordar a un paciente con ICC, con signos de alarma, para no sobrecargarlo en el tema de la hidratación? Excelente pregunta. Y ahí, fíjese que para eso me encanta el algoritmo. Tebalán se lo voy a compartir y se los voy a colgar. En la presentación también está. Porque, como usted bien dice, no podemos dar esa reanimación agresiva, porque entonces lo que nos va a pasar es que también podemos tener una sobrecarga hídrica y ese es el riesgo que corremos en la reanimación, sobre todo en esa fase, ¿verdad? En el algoritmo, en el libro, pues en el manual lo desglosa así como punto a punto, pero en el algoritmo le va diciendo a uno como por cuántos cc podemos ir pasando. Lo más importante es esa reanimación debe ir de la mano con la ingesta y a la vez la excreta, ¿verdad? Que esto es clave y es súper importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? No sé si Gracias, quiere, ajá, no sé si lo quiere doctora proyectar, o Velar. si no se la pasamos, ajá. Eh, Acabo de ver que hay un comentario que Nancy respondió en el chat, de Andrea, em, que sobre dolor de garganta como síntoma Sí o puede signo. ser, y aquí ella cabal me dice que le hicieron también descartaron dengue y sí lo hemos visto. La otra pregunta de Julio Suárez es, ¿los niños menores de 1 año presentan los mismos signos de alarma que los mayores o podemos ver variantes? ¿Quiere responderlo usted, Fernando? En cuanto a los niños, pues sabemos que sobre todo los menores de 1 año, pues no va a ser tan fácil identificar algunos signos como, pues ellos no se van a quejar que me duele el abdomen o me duele la cabeza. Entonces en ellos sí hay que ser un poquito más enfáticos en las medidas de, pues, vigilar la ingesta y la excreta, ver que estén comiendo los niños, porque pues en ellos sí va a ser un poquito más difícil el control clínico. La fiebre, sabemos que pues, los niños menores de 2 años con una fiebre un poco alta pueden y tienen tendencia a presentar convulsiones febriles, entonces también estar vigilando la temperatura es parte importante del manejo en el paciente pediátrico. Sí, esto es importantísimo y a mí me gustaría, a ver si logro leer aquí o si no, si tiene buen audio la doctora Leslie Jacinto, que es infectopedia, adelante, lo abre y nos la amplía, pero porque muchas veces el sarpullido y la sangre no están desde el sarpullido y el sangrado no está evidente y el tema de la fiebre únicamente sin foco aparente ya le tiene que hacer a uno sospechar que el paciente tiene dengue. No sé si la doctora Leslie, que la miro aquí conectada, tiene buen audio y nos quiere ampliar. Y si no Hola, leemos aquí, ahí doctora. está. Adelante, qué bueno que se logró conectar, Leslie. Si quiere nos amplía esta respuesta. Ahí siempre escuchándolas, la verdad es que ahorita, en este momento, todo niño con fiebre sin foco, hay que descartar dengue, ¿verdad? Todos los menores de 1 año son de alto riesgo y algo bien importante es que a veces presentan una fase como catarral al inicio, que podría haber un poquito de rinorrea muy escasa y cuando uno ve la garganta la tienen eritematosa, hiperémica, pero esa fiebre es una fiebre de difícil manejo, ¿verdad? Como la del adulto, que cuesta que baje con el acetaminofén. Y entonces yo siempre les digo a los papás, bueno, ¿solo tiene fiebre? Sí, solo fiebre. Bueno, solo acetaminofén. Mañana hay que hacer una prueba de dengue si la fiebre persiste como va, ¿verdad? O si tiene otro síntoma que ya nos oriente a otro virus.
Pero sí, muchos niños a veces llegan vomitando, pueden tornarse irritables, no quieren succionar porque les duele el abdomen. Entonces, las mamás tienden a veces a Sí. identificar esos puntos Y esto en cabal los se lo dicen chiquitos. a uno mucho, ¿verdad, doctora? Es gracias, doctora. La doctora es infectopedia del Seguro Social. Eh, Decir que no mame un niño que no pueda tragar o que esté muy debilitado, ojos hundiditos, ojo, porque a veces pensamos que podría ser alguna otra cosa y los niños también se chocan o se descompensan muy pronto, ¿verdad? Sí, Y de a hecho ver, tenemos el hospital lleno de niños de dengue con con signos de dengue. alarma y todos son, la mayoría son pequeñitos, pero la Sí. deshidratación es un signo el más frecuente que presentan los bebés, ¿verdad? Y lo que las abuelitas dicen, ¿no, doctora? Lo de la mollerita o la hundidito o los ojos hundidos, ¿verdad? Que aquí están preguntando de las abuelitas y creo que no está la doctora, quien nos pregunta aquí, Claudia Cortés, cabal lo dice, ¿verdad? Que lo decían antes, las abuelitas llamaban al centro de salud, dice, aplicaban insecticida en la pila y le ponían un pabellón al enfermo para disminuir los casos. Eso es control vectorial, ¿verdad? Sí, la mollera, siempre les digo a los papás que vean que esté orinando, que la orina sea clara, no concentrada, que moje de más o menos de 5 a 6 pañales al día, eso me dice que la hidratación es adecuada. Si todavía se le palpa la fontanela después de los 9 meses, que esté palpable, y el llanto con lágrimas, que es muy importante. Voy Sí, a, Doctora, en cuanto al comentario de Claudia Cortés, tal vez hacer un poquito de énfasis que las fumigaciones son la medida para disminuir el mosquito adulto, pero realmente el que llegue a mosquito adulto es también lo que queremos evitar, porque es el que va a estar picando. Lo que queremos eliminar son el riesgo cuando están en etapa de huevos, que es voltear los recipientes, lavarlos, cepillarlos frecuentemente, porque que lo hagamos hoy no significa que al siguiente mes no pueda tener huevos el recipiente. Y también el aplicar el herbicida, porque realmente si llega a mosquito adulto significa que tenemos recipientes que no estamos controlando. Entonces, las fumigaciones es para eliminar el mosquito adulto. Solo eso. sí. Muchas gracias. Sí, y es que lo que pasa es que no se mira, por eso hay que hacer con un cepillo la pila y los recipientes, aquello del agua, del perro y esto, ¿verdad? Que esto a veces no se ve. Julio Suárez lo que pregunta, el edema evidente que pregunta él pregunta si hay explicación de por qué cuando tiene aumento de permeabilidad capilar y fuga a tercer espacio, si no tienen edema evidente. El dolor abdominal puede ser eso por lo que el paciente está teniendo el dolor abdominal o la pancita inflamada. Ay, se me cayó esto. Perdón. Puede ser por eso y eso es lo que vemos, ¿verdad? El dolor abdominal o el aumento del perímetro abdominal. Creo que ahí tenemos todas las preguntas porque estamos ya sobre la hora y media gracias, y sí, sí, Michelle está vamos. en Canadá, creo yo, ¿verdad? Sí, así es. Creo que vamos a ir terminando y, y muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Fue una muy buena conversación y creo que alcanzó a todos los posibles públicos, ¿verdad? Hablamos de prevención, hablamos de promoción, hablamos de atención, y eso es lo importante y ese era el objetivo de tener el seminario de hoy. Y les agradezco muchísimo por su tiempo, eh, y por favor, no olviden llenar las participantes y las participantes, no olviden llenar el formulario porque así podemos mandarles la presentación y podemos mandarles también su diploma de asistencia. Entonces, vamos a ir terminando ya a eso de la hora y media, pero Sí, ni sentimos el tiempo. esperamos que haya sido provecho. Sí, Muchas gracias a Fernanda también por aceptar y a Michelle por estar siempre dispuesta a armar estos conversatorios y estos webinarios. muchas No, muchas gracias gracias a y las dos por la invitación a participar. Muchas gracias a todas y Fernanda por acudir.
Muchas gracias, doctora Velázquez. Muchas gracias, doctora Sandoval. Y que tengan feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche, hasta luego.